no es el libro de la razón. Está ahora emitiéndose en vivo por Facebook. Hay mucha gente que está escuchando la palabra de Dios ahora. Diga conmigo, la Biblia no es el libro de la razón, es el libro de la revelación. Vamos a decirlo de nuevo, la Biblia no es el libro de la razón, es el libro de la revelación. Ahí puede entender por qué mucha gente no entiende la Biblia, porque no es por razón. No por mucho que quieras, no la vas a entender, a menos que el Señor a través de su Espíritu Santo te la traiga, te descorra el velo y la puedas entender. Dice así la palabra de Dios en Isaías capítulo 57, versículo 15 al 16. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Y ahora vayamos a Salmos 34, 18. Salmos 34, 18 dice el Señor, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Puede tomar asiento. Antes de entrar en materia, me gustaría darle una introducción. El mundo está amedrentado. El mundo, todo el planeta. Los cristianos somos gente avisada. Y dice el salmista, el avisado ve el mal y se esconde. Sin embargo, la gente que no conoce a Dios no entiende lo que está aconteciendo, porque la verdad que pareciera que todo se está precipitando. En Mateo 24, el Señor Jesús en el Monte de los Olivos a sus discípulos le dijo estas palabras en el versículo del 1 al 8. Jesús con sus discípulos le dice, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo el Señor les dijo, ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando el Señor sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin de este siglo? Respondió Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oiréis de guerra y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Una gran pestilencia ha azotado todo el planeta Tierra con esta pandemia del coronavirus, y hambres, por distintas partes del mundo está habiendo hambrunas, terremotos. Decía esta mañana, quiero que leamos, terremotos, dice, en diferentes lugares, y seguimos diciendo en el 8, pero todo esto será el principio de dolores. Vea que el Señor Jesús ilustra claramente que en el final de los tiempos, Él lo ilustra como una mujer encinta, como una mujer embarazada que está a punto de dar a luz una nueva criatura. Y dice el Señor Jesús que todo esto que está aconteciendo, esta temporada tremenda de huracanes, ¿verdad? Que ha sido atípica, anormal. Terremotos, decía esta mañana, que la palabra de Dios claramente nos dice en Isaías 24:20, donde el profeta Isaías está profetizando que el planeta Tierra iba a ser sacudido como una choza. Iba a temblar como un borracho. Mira, lo dice la palabra, que en los postreros tiempos, en los días del fin, temblará la tierra como un ebrio y será removida como una choza y se agravará sobre ella su pecado y caerá y nunca más se levantará. Decía esta mañana que en el siglo XX, en el siglo pasado, hubieron 20 grandes terremotos devastadores. Lógicamente hay muchos más sismos y muchos más seísmos, ¿verdad? Porque todos los días, ¿verdad?
el planeta Tierra está, como lo dijo el profeta Isaías, temblando como un borracho. En el siglo XX hubieron 20 grandes terremotos. La Tierra tembló como un ebrio, como un borracho. En el siglo XXI llevamos 2 décadas, 20 años, y ha habido ya 20 terremotos devastadores. Pareciera que todo se está precipitando. Cuando una mujer queda encinta, y aquí hay algunas hermanas que están ya que están en ese estado de buena esperanza, cuando una mujer está encinta, cuando recién siente los principios de dolores, eso le está anunciando de que todo se va a precipitar. A ver cuántas mujeres han dado a luz alguna vez. Cuando Jesús dijo que toda esta descripción tan gráfica, ¿verdad? Que en los postreros tiempos, antes de que el Señor Jesucristo venga a levantar a su iglesia y nos encontremos con Él en las nubes, el Señor Jesús dijo que iba a haber hambrunas, que iba a haber pestes, que iba a haber azotes en la tierra, que iba a haber terremotos, y que tan solo era principio de dolores. En el principio de los dolores de una mujer que está a punto de dar a luz, el planeta Tierra gime, dice la palabra de Dios, y está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? El planeta Tierra está en principio de dolores, porque esto ya, hermanos, se nos viene encima. No sé si se ha dado cuenta, la gente del mundo está aterrada, la gente del mundo está asustada, la gente del mundo está amedrentada, la gente del mundo no sabe dónde mirar, porque todo se está precipitando. Cuando una mujer recién empieza con principio de dolores, luego vienen las contracciones, ¿verdad?, que van en aumento, y todo está anunciando que todo se está precipitando a un nuevo alumbramiento. Y así es lo que está sucediendo en estos postreros tiempos. La gente ya no tiene duda de que estamos en las postrimerías donde ya todo se va a acabar. ¿Cuántos creen que el Señor Jesús viene pronto? Él lo dijo. Y todo se está precipitando, ¿verdad? Y las contracciones cada vez son más fuertes, cada 5 minutos, ¿verdad? Hasta que llega el alumbramiento. Y vendrá el alumbramiento a una tierra nueva y a un cielo nuevo, porque eso es lo que esperamos nosotros los cristianos, una tierra nueva y un cielo nuevo donde mora la justicia. ¿Cuánto esperan eso? Es bien interesante, ¿verdad? Y quiero empezar con esta introducción porque quiero hablarle en esta mañana sobre el corazón quebrantado, porque Dios, antes de que esto se venga encima y antes de que todo sea ya el acabose, antes de que todo esto suceda, Dios está tratando con su remanente. Dios está tratando con su iglesia. Dios está tratando con su pueblo. Dios está tratando con el cuerpo de Cristo. Si nos remontamos a años atrás, ¿verdad? Desde la época del diluvio, por ejemplo, hubieron hitos, hubieron acontecimientos que marcaron un antes y un después. Por ejemplo, en el tiempo que Dios envía el diluvio a la tierra, en el momento del juicio, Dios preserva a Noé y a su familia. Más adelante, y ahí hay un antes y hay un después. Porque en ese momento que surge, que viene el diluvio, recuerden que al principio no llovía, la gente no sabía lo que era la lluvia, sino que la tierra se regaba por un vapor que subía desde abajo de la tierra. Pero desde el momento de Noé todo fue trastornado, desde el momento del diluvio todo fue cambiado. Fue cambiado el clima, fue cambiado la edad de los hombres, fue cambiado el tema del lenguaje, ¿verdad? Se multiplicaron los lenguajes. Fue un antes y un después en el momento del diluvio y Dios preservó a ese grupo pequeño de Noé y su familia, y la Biblia llama a ese grupo pequeño que sobrevivió al diluvio el remanente fiel. La palabra remanente en la Biblia significa lo que sobra, el sobrante. La palabra
remanente en la Biblia significa lo que queda. La palabra remanente en la Biblia significa los sobrevivientes. En la época de Noé, ¿verdad? En ese tiempo sobrevivió tan solo una familia. Pasamos un poquito más adelante y en la época de Lot y su familia, que ellos pusieron su tienda hasta llegar junto a Sodoma y a Gomorra. Dice la Biblia que Dios envía también juicio sobre estas dos ciudades malvadas, ¿verdad? Y las destruyó por fuego y azufre, pero Dios preservó una vez más a Lot y a su familia. Un remanente. Estamos en las postrimerías, antes de que Cristo venga. Esto ya no hay, humanamente no tiene arreglo. Pero vemos a lo largo de toda la Biblia que cada vez que había un zarandeo, que cada vez que Dios enviaba juicios, que cada vez que Dios enviaba plagas, que cada vez que Dios enviaba desgracia, siempre Dios preservaba a su remanente. Dios siempre guardaba a su pueblo fiel. La palabra remanente es remanente fiel. ¿Cuántos son remanentes del Señor? Cuando Israel, cuando el pueblo de Dios estaba en Egipto, de la misma manera, cuando Dios envía las 10 plagas, que estaba afectando a las 10 divinidades demoníacas que estaban gobernando el imperio de los egipcios, Dios atacó. Cada plaga de las 10 plagas estaba atacando una deidad demoníaca de Faraón, de ese país pagano. Sin embargo, el pueblo de Israel estaba en la nación de Egipto siendo juzgada, tal como se lo explicó, como se lo dijo, se lo profetizó el Señor Abraham. Esta nación estaba siendo juzgada con las 10 plagas. Sin embargo, en la tierra de Gosén estaba el remanente. El pueblo de Dios estaba allí, en Gosén. Y el domingo pasado, de una manera preciosa, Grisel nos explicó claramente, ¿verdad? Que Gosén es tierra de protección, es tierra de provisión, es tierra de bendición. Gosén hoy en día, para ti y para mí, no es un lugar. Gosén para ti y para mí es un estado. Es un estado de bienestar, es un estado de vida abundante. Eso es Gosén para ti y para mí. Dios siempre protege a su remanente. ¿Cuántos lo creen? Dios te ha de guardar, Dios te ha de proteger, Dios te ha de bendecir. Dios siempre tiene a su remanente. ¿Sabes por qué? Porque tú y yo somos la niña de sus ojos. Tú y yo somos su especial tesoro. Tú y yo somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nadie se puede atrever a tocar la niña de los ojos de Dios. Nadie se puede tocar. Decían esta mañana que quien se mete contigo se la va a tener que ver con Dios. Saulo de Tarso, camino a Damasco, respirando amenaza, dice la palabra de Dios, arrastraba a los cristianos, los mataba, tenía autoridad para destruir la obra de Dios y la iglesia. Pero ahí en el camino de Damasco se le aparece Jesús. Una luz tan resplandeciente, más allá que el sol, era la luz del mediodía. Sin embargo, esa luz maravillosa llamada Jesucristo se le aparece al apóstol Pablo y la voz de Dios viene sobre él y dice: ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Nadie te podrá tocar. Nadie me podrá tocar. He visto gente caer en desgracia por tocar la obra de Dios. He visto gente caer en desgracia por tocar a hombres y mujeres de Dios. En esta semana, una hermana de esta iglesia, una mujer española, fue a su trabajo y la maldijo. Le dijo: maldita eres, te deseo la muerte. Le empezó a decir cosas terribles. 2 horas más tarde, esa mujer que maldijo a una persona que se sienta en esta iglesia domingo tras domingo y que ama al Señor, 2 horas más tarde, en la M607 de aquí de Colmenar Viejo, tuvo un accidente y murió calcinada.
Quien te toca a ti, toca a Dios. ¿No me escuchó? Usted no se tiene que defender. Jamás saque ninguna banderita de derechos. Jamás se defienda, porque tenemos a alguien que es nuestro abogado fiel. ¿Cuántos lo creen? Y esta hermana me llamó asustada y le dije, Dios te guarda. Dios te protege. Eres un remanente fiel. ¿Cuántos son remanente fiel? Israel era el remanente fiel. No hay quien toque a Israel. Estoy hablando del Israel natural. Porque usted y yo ahora somos la iglesia, según el apóstol Pablo a los romanos, somos el Israel espiritual de Dios. La iglesia de Cristo, el Israel espiritual de Dios. Pero hablando ahora de los judíos, quien toca esa nación pequeñita, esa nación pequeñita ahí en medio del oriente, quien se atreva a tocar esa nación. Dios le dijo a Abraham, el que te bendiga, yo bendeciré. Pero el que te maldiga, yo maldeciré. Toda persona que se levanta, estoy hablando del Israel de Dios, del Israel natural, esa nación que está en el Medio Oriente, que tiene como capital la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Todo el que toca a Israel se la va a tener que ver con Dios, porque hay un pacto con el Dios de Israel, con esa nación. Y usted conoce lo que le pasó a Hugo Chávez, ¿verdad? Conocen la historia como maldijo Israel. Y lo maldijo terrible desde las entrañas, y desde ese lugar le salió el cáncer y murió. Porque quien toca a Israel, quien toca al pueblo judío, no estamos hablando de política aquí en esta mañana, hermano. Nosotros somos apolíticos, pero decimos y enseñamos lo que dice la Biblia. El que toca a la nación de Israel se la va a tener que ver con Dios. Así que lo único que nos toca es orar y bendecir al pueblo judío. ¿Por qué? Porque Jesús le dijo a la mujer samaritana, no te equivoques, mujer, la salvación viene de los judíos. Y el apóstol Pablo a los romanos dice, y a los israelitas les fue confiada la palabra de Dios. ¿Sabe por qué tienes palabra de Dios? Porque Dios eligió un pueblo ahí del Medio Oriente llamado Israel, con su capital Jerusalén, que ha sido un escándalo, que Dios ha usado a Trump para desplazar, para tomar la embajada que estaba en Tel Aviv, llevarla a Jerusalén, reconociendo que Jerusalén es la capital, es la ciudad del gran rey. ¿Por qué Dios bendice a Estados Unidos? ¿Por arte de magia? No, es que se cumple la palabra. Cuando alguien bendice, cuando un pueblo bendice a la nación de Israel, la bendición de Dios está sobre ese pueblo, sobre esa vida, sobre esa gente. ¿Cuánto aman a Israel? Israel para ti, para mí, se convierte en el reloj profético de Dios. Cuando yo estoy escuchando las noticias y oigo Israel, paro y a ver qué está pasando ahí. Porque es el reloj profético. Todo lo que acontece en Israel va a afectar al mundo. En la Biblia encontramos, ¿verdad?, cómo Dios, en su gracia, en su misericordia, hay palabras proféticas cumplidas a rajatabla, diciendo que Dios, desde la diáspora, Dios iba a traer del norte, del sur, del este y del oeste, a todo el mundo judío, lo iba a traer a esa pequeña tierra en el Medio Oriente, porque había una palabra profética de que en un día iba a nacer una nación. ¿Qué dice la palabra de Dios en Isaías 66:8? Vea lo que dice el profeta, vea lo que dice la pregunta que se hace. Isaías 66:8. Israel para ti es importante, para mí también. Y estuvimos hace 3 años con un grupo de hermanos de esta iglesia en la Tierra Santa, como dice el salmista. Isaías 66:8, si lo podemos poner, por favor, alguien avisa ahí, no sé si me está escuchando, porque quiero que leamos esta escritura que habla de una profecía que se cumplió a rajatabla. Vea lo que dice el profeta. ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Dice, pues en cuanto Sión estuvo de parto, dio a luz a sus hijos.
14 de mayo de 1948 se cumplió esta palabra del profeta que el Señor decía que en un día iba a nacer una nación. 14 de mayo de 1948 fue un hito, fue un acontecimiento importante en el mundo. Fue un antes y un después. Las Naciones Unidas reconocieron que ese día se cumplía la palabra de Dios. ¿Nacerá una nación en un día? Nacerá una nación en un día. 14 de mayo del año 48. Todo lo que Dios dice se cumple. ¿Cuántos lo creen? Mira, hermanos, si hasta la persona más atea, estudiar profecía tras profecía y ver el cumplimiento exacto. Si nosotros domingo tras domingo estudiáramos todas las profecías de la primera venida de Cristo a la tierra. Vamos, es que me tengo que convertir. La exactitud es tremenda. ¿Cómo se cumple la palabra de Dios? Cielo y tierra pasará, mas mis palabras no pasarán. La nación de Israel es algo importante, es el remanente fiel de Dios. Dios tiene un trato especial con el Israel natural distinto al Israel espiritual, la iglesia, distinto. Pero bueno, ese país que todavía de hoy la mayoría no reconocen al Mesías, no reconocen a Jesucristo, eso no nos toca a nosotros juzgar. Hay un Dios en los cielos que es el juez de toda la tierra. Israel es una nación que ante los ojos de Dios es un pueblo escogido, donde de ese pueblo vino la salvación, donde ese pueblo Dios le confió a ellos la palabra y por ende nos alcanzó a nosotros. Es algo tremendo si en esta mañana empezamos a hablar y ver todo lo que sucedió en esta nación llamada Israel, que la Biblia lo describe de una manera tan especial. Cuando Israel sale del desierto, cuando Israel sale de la esclavitud y entra en el peregrinaje, Dios los lleva a los pies del monte Sinaí y ahí Dios le da la ley. La mayoría de las constituciones de los países democráticos que tienen principios, que tienen cosas que tú puedes decir que tienen valores, todo está basado en la Biblia. Todo está basado en la palabra de Dios. Cuando Dios le da la ley a Israel, cuando Dios, por el dedo de Dios, Dios escribe en esas tablas y le da los 10 mandamientos y luego que se añade 600 y tantos mandamientos más y conforman toda la ley de Moisés. Todos esos mandamientos, todo eso está afectado al planeta Tierra. Porque Dios es Dios. ¿Cuántos lo creen? Hay un antes y un después. El nacimiento de Jesús fue un antes y un después. Por eso decimos antes de Cristo, después de Cristo. La Primera y Segunda Guerra Mundial fue un antes y fue un después. El nacimiento de Israel el 14 de mayo del 48 fue un antes y un después. Fue un hito, fue un acontecimiento que marcó y que se convirtió Israel en el reloj profético de Dios. Las Torres Gemelas, recuerdo dónde estaba ese día cuando el 11 de septiembre del 2001 esos aviones fueron estrellados en las Torres Gemelas. Fue un antes y un después que afectó grandemente lo que es la seguridad en los aeropuertos y en los aviones. Y la lista sería interminable en esta mañana para decirle, hermano, que han habido hitos y acontecimientos, cosas que han marcado en el planeta Tierra. Sin embargo, el Dios de la Biblia siempre se ha preservado en el hueco de su mano a su pueblo, a su remanente. ¿Cuántos son remanentes de Dios? En todos estos acontecimientos que he estado enumerando, mencionando en esta mañana, en esta tarde, mejor dicho, nos damos cuenta de que Dios preserva a su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Tú eres remanente de Dios. Esto ya es el acabose. Ya nos estamos dando cuenta, nos hemos dado cuenta por la palabra que estamos en principio de dolores. Que todo ya se precipita, ya todo va a ser súper rápido.
El Señor a Daniel capítulo 12, el Señor le dijo claramente que en los postreros tiempos la gente correría de un lado y correría por otro. Estaba hablando de los aviones, estaba hablando de los cohetes, de estos aparatejos supersónicos, y que la ciencia iba en aumento. Y como nunca la ciencia, hermano, esto se llama en la Biblia la ley de la aceleración. Está habiendo una aceleración. ¿Usted no se da cuenta, hermano, que todo se está viniendo encima? ¿Sí o no? ¿Se da cuenta o no se da cuenta? ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Porque si ya estás en el acabose, si esto se nos viene encima, si todo se está precipitando, si la ley de la aceleración está llevando todo a que la gente no saben para dónde mirar. Estoy hablando de la gente que no tienen a Dios, que no tienen fe y que no tienen esperanza. Si nosotros que tenemos al Señor, que tenemos fe y esperanza, nos puede afectar de alguna manera, porque aunque no somos de este mundo, vivimos en este mundo. ¿Cómo será aquellos que no tienen a Dios, que no tienen fe y que no tienen esperanza? Es algo terrible. Por eso yo creo, hermanos, que Dios está tratando con la iglesia. Antes de que Cristo venga, Dios está tratando con su pueblo, con su iglesia, con el Israel espiritual de Dios. Dios está por venir a buscar a la novia y esta no puede tener mancha ni arruga. Dice el apóstol Pablo a los Efesios que la iglesia que viene Cristo a buscar, dice así, es una iglesia gloriosa. Wow, me encanta esa expresión. ¿Cuántos son una iglesia gloriosa? Por eso Dios está tratando con esta iglesia en particular aquí, en Colmenar Viejo, en el norte de Madrid. Dios está tratando con el corazón de nosotros, con su corazón, con mi corazón. A Dios no le importa tanto lo externo. El Dios de la Biblia siempre va a lo interno, a lo de adentro. No, a Dios no le importa nuestra apariencia, a Dios no le importa nuestro postín, a Dios no le importa absolutamente nada. El Dios que servimos siempre va adentro de nosotros a buscar. Porque eso es lo que dice el apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprensible para su segunda venida. Es decir, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, las tres partes del ser humano, irreprensible, significa sin tacha, sin mancha. Eso es lo que es ser irreprensible. Que tú y yo delante de Dios no tengamos ni tacha. Nadie nos puede acusar, y menos que tengamos manchas, porque somos la novia. El novio viene pronto a buscar a su iglesia. Y vamos a disfrutar las bodas del Cordero. Glorioso el día en que tú y yo veamos a nuestro Salvador cara a cara y podamos experimentar, ¿verdad?, a nuestro amado Jesús. Si aquí en la tierra estamos degustando tan solo unas gotas de la gracia de Dios, del amor de Dios, ¿cómo será ver al Señor en toda su plenitud? ¿Se puede imaginar usted eso? Por eso hay una guerra silenciosa por el corazón. El corazón, no estoy hablando del corazón físico, ¿verdad?, que bombea sangre, no. La Biblia enseña que hay otro corazón, es el corazón espiritual. Que entre muchas cosas, dice la Biblia, que habita, reposa, descansa la presencia de Dios. El día que tú y yo aceptamos a Cristo, en ese momento el Señor vino a nuestro corazón. Y ahí recién nuestros ojos fueron abiertos al mundo espiritual. Antes no entendíamos nada. Pero en el momento que vino la presencia de Dios a nuestro corazón, nuestros ojos espirituales fueron abiertos. Todo nuestro ser espiritual. Y de igual manera que tenemos los 5 sentidos en lo físico, también existe en el hombre espiritual. El olfato espiritual, el oído espiritual, el paladar espiritual, el tacto espiritual, la vista espiritual. En el momento que tú le abriste tu corazón a Jesús, vino la presencia de Dios y tú te convertiste en arca de Jehová.
En la antigüedad la presencia de Dios estaba en un principio en el tabernáculo, que era un habitáculo, ¿verdad? Que durante todo el peregrinaje en el desierto se armaba y se desarmaba. En pos de la columna, ¿verdad? De fuego iba el arca durante todo el peregrinaje en el desierto. Pero en el Nuevo Testamento, ahora una vez que vino Cristo, ya la presencia de Dios no habitaba ni en el tabernáculo ni en el templo de Salomón. Ahora la presencia de Dios habita en cada una de aquellas personas que han abierto el corazón a Cristo Jesús. ¿Cuántos tienen a Cristo? La presencia de Dios habita dentro de ti. La presencia del Espíritu Santo. Por eso tienes corazonadas. Recuerdan cuando hablé que en el Espíritu hay tres cosas, ¿verdad? Está la comunión, está la intuición y está la conciencia. Esas tres partes se divide el espíritu humano. El espíritu de Carmen Vera tiene tres partes. La comunión, puede tener comunión con Dios. Tiene una intuición, que es una información inmediata, ¿verdad? Rápida, que de repente tú sientes algo. Lo que tú llamas corazonada, el Espíritu Santo en la Biblia lo llama intuición. De repente sientes que el Señor te dice, estos 20 euros que tienes aquí, dáselos a Adela. Como me pasó a mí el otro día allí, estaba yo allí y me dijo el Señor, esos 5 euros que tiene en el bolsillo, dáselos a María Vera. Y estaba tu hermana aquí. Y yo no me lo pienso mucho. Y vine aquí, le di los 5 euros y ya se quedó sorprendido. Y esto, yo nunca le había dado dinero a ella. El Señor me dijo que te diera 5 euros. Pastor, yo salí de mi casa. Tenía 2.50 y me hacían falta otros 2.50 para invitar a una persona a tomarme unos batidos, ¿verdad? En Los Alicios. ¡Wow! Tuve la intuición, tuve una información rápida, inmediata. Y como ser uno obediente al Espíritu Santo, ves que Dios te usa. Pero como usted oye la voz del Espíritu Santo y dice, ¡ay, serán cosas mías! ¿A cuánto le ha pasado eso? ¿A cuánto le ha pasado eso? Cosa suya no, usted tiene la presencia de Dios. Si el Señor le dice, haz una compra fulana, hágalo. Ay, serán cosas mías porque estoy pensando, hágalo. Y será de tremenda bendición. Dios le usará. Ahora tú y yo en nuestro corazón habita, descansa, reposa la presencia de Dios. ¿No están contentos por eso? Por eso hay una guerra silenciosa por el corazón. Porque quien tiene el corazón le tiene a usted. El diablo tiene una guerra contra usted. Pero es que Dios también está luchando por su corazón. Y hay una guerra silenciosa. Y desde que nacemos sentimos las agresiones. En Job 5:7, vea lo que dice la palabra de Dios. En Job 5:7. Vea que cuando nace una persona, la palabra de Dios cómo la describe. Job 5:7. Para eso naciste, para eso nací. Dice, pero como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. ¿Para qué has nacido? Según la palabra de Dios, al venir al mundo caído, que es el planeta Tierra, al venir a un mundo caído, donde nos ha tocado vivir, la Biblia dice que en ese nacimiento es para aflicción. Es fuerte la palabra. Por eso desde que un niño nace, lo primero que hace es llorar. ¿Cierto o no? Venimos a este mundo llorando. Es que lo dice la Biblia, que el hombre nace para la aflicción. Y si no llora la criatura, ¿qué le hacemos? Una nalgada, ¿no? ¿Se dice así? Le damos una nalgada porque queremos que llore. Le estamos diciendo, mi amor está viniendo. No. La palabra de Dios dice que el hombre y la mujer viene a esta tierra y nace para aflicción. Por eso hay una guerra desde que tú naciste. Es más, me voy un poco más lejos. Muchos de nosotros pudimos haber sentido la agresión antes de nacer. Conozco tantos testimonios de gente que sintieron la agresión de que venían a un mundo caído. Desde el vientre de la madre recibieron el rechazo.
Desde el vientre de la madre hay niños, porque eso está comprobado que las criaturas cuando están en el vientre de la madre están escuchando las conversaciones, ¿sí o no? Se escucha todo. Por eso hay madres que le ponen musiquita a la criatura. Ya le hablan. Porque está comprobado que percibe, que se percata la criatura, recibe. Si este bebé que está a punto de nacer viene en un hogar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay bendición, pues está de alguna manera espiritualmente como cubierto, ¿no? Pero si la criatura percibe el rechazo. Yo he ministrado a gente aquí con temores porque la madre embarazada se cayó por la escalera. Escuche esto. Esto es fuerte lo que voy a decir. Una mujer embarazada se cayó por la escalera, una mujer de aquí, de esta iglesia. Y la hija nació con miedo, con temor, pusilánime, acobardada. ¿Dónde recibió el temor? Cuando estaba en el vientre de mamá. Mamá se cayó por las escaleras. Y la criatura estaba ahí dentro. Y lo recibió todo. Hay una guerra silenciosa. El diablo no hace de mayor lío. El diablo no hace mayores aspavientos. Hay una guerra por tu corazón, por mi corazón, donde habita, descansa, reposa la presencia de Dios. Wow. Al enemigo no le interesa tu casa ni tu trabajo, le interesa tu corazón. Porque de él mana la vida. ¿Cuántos lo creen? De tu corazón mana la vida. Desde que nacemos son tantos los dardos, son tantas las agresiones exteriores, que el ser humano entra y se pone como las tortugas, un caparazón. ¿Conoce la tortuga que tiene un caparazón? Donde ella se autoprotege. Por eso mucha gente ante las desilusiones de la vida, decepciones de la vida, se va poniendo el caparazón. Se va poniendo una coraza para autoprotegerse. Ya nadie me va a lastimar más. Ya nadie me va a dañar más. Y especialmente en el tema de relaciones humanas, ¿verdad? Unos nos ponemos a la defensiva. Si nosotros tenemos la luz de la palabra, tenemos al Espíritu Santo, podemos sortear toda artimaña de las tinieblas. Pero si no, el diablo puede hacernos mucho, mucho daño. El ser humano se autoprotege como las tortugas, con durezas. Y nos convertimos en un corazón de piedra. Yo he hablado con gente, yo he hablado con mujeres que están cerradas en el área emocional, en banda. Dice, no, por Dios. Vale más vivir sola que mal acompañada. Bueno, y eso es verdad, ¿no? Por una parte, ¿no? Pero no creemos que Dios puede hacer un milagro y darnos la persona que puede estar con nosotros todo el resto de nuestras vidas. ¿No lo cree? Es que como no me vaya a otra iglesia, sí, más de uno de ustedes lo han dicho. A ver si cuando el próximo congreso, a ver si veo algún Dalilo. No. Yo he escuchado eso en mi iglesia. Ayer me escribieron. Me dice esta chica que si en tu iglesia no hay chicos guapos. Le digo, hay un montón. Son chicas canarias que están allá buscando a su príncipe azul. Y le digo, dile que venga para acá. En enero, dile que en enero venga para acá. Yo le presento unos cuantos chicos aquí. Nos autoprotegemos. Isaías 53, 3 al 12. Dice la Biblia que Dios quiso quebrantar a su Hijo amado, llamado Jesús. Lo quiso quebrantar. Dice así la Biblia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Este es un pasaje mesiánico que habla de Jesucristo 750 años antes de la primera venida de Cristo.
Los que entienden de la Biblia, los grandes hombres de Dios llaman a Isaías el quinto evangelio porque es el libro del Antiguo Testamento que más habla de Jesucristo. Este pasaje en la sinagoga de Israel está prohibido la lectura. Hace 3 años cuando estuvimos en Israel junto al muro de las lamentaciones había una sinagoga llena de hombres, de jovencitos, y nosotros fuimos. Y allí nos enteramos por el guía que Isaías 53 describe tan claramente a Jesús que los judíos dicen, no, le ponemos la cruz a este pasaje, que no lo lea nadie. Porque si no todo el pueblo judío se convierte a Jesucristo. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Experimentado ¿en qué? En quebranto. Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Está hablando de Jesús. Ayer Roberto, fui a la casa, no me podía abrir. Parecía un viejito. Me llamó, pastor, ore por mí. No podía ni ponerse de cuclillas, no se podía agachar, no podía hacer nada. Algo le pasó en el trabajo. Puse mis manos ahí en la lumbalgia, en lumbares. Y dije estas palabras, ordeno sanidad por las llagas de Cristo. Isaías 53. Y fue sanado al momento. Esta mañana Jimena tenía un problema en la espalda, le dolía. Acaba el culto, puse mis manos en el nombre de Jesús. Y ahí se sintió un fuego como si me hubiesen puesto, me dijo Jimena esta mañana, una manta eléctrica de calor me entró. Y antes le escribí cómo está y dice, sana totalmente, pastor. Varón de dolores, experimentado en quebrantos. Si alguien nos conoce, lo que tú has vivido, lo que yo he vivido de sufrimiento, de pesar, es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso Él quiere en este día estar cerca de nosotros, habitar dentro de nosotros, porque de nuestro corazón emana la vida. Por eso es muy importante que nuestro corazón esté quebrantado, porque si permitimos el quebranto, vamos a ser transformados desde adentro hacia afuera y vamos a ver la manifestación de Dios en nuestras vidas, en el mundo del espíritu, en la dimensión espiritual. El corazón, Dios lo compara con bienes raíces, con un territorio. Y en ese territorio, Dios quiere hacer 2 cosas: conquistarlo y poseerlo. Vea que la obra de las tinieblas es igual. El diablo siempre es un imitador de Dios. Imita todo, puede imitar todos los dones. Hablar en lengua, los endemoniados hablan lengua. Profetizar, profetizan. Adivinar el futuro, adivinan el futuro. El diablo puede imitar todos los dones de Dios, pero hay algo que no puede imitar y es el amor. Wow. El diablo no puede imitar amor porque Dios es amor y el amor es de Dios. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos son el remanente de Dios? Dios habita en tu corazón y Dios quiere que ese corazón sea un corazón quebrantado, que no resista el obrar del Espíritu Santo. Dios quiere que nuestro corazón permita que Dios lidie con cualquier cosa que a Dios no le guste, con cualquier capa de dureza, todo lo que ha estado endureciendo tu corazón. Dios quiere quebrantarlo y Dios ha de usar los problemas, Dios ha de usar los quebrantos para que nosotros claudiquemos delante de Él, para que nosotros nos rindamos delante de Él, para que nosotros nos entreguemos delante de Él. Dios permite los quebrantos para lidiar con muchas cosas de nuestra vida que hace que nos autoprotejamos. Todo el tiempo, si no tenemos un corazón quebrantado, si no nos quebrantamos, todo el tiempo te vas a estar autoprotegiéndote. Y voy un poco más.
autoengañándote. Todo corazón herido, todo corazón endurecido es fácilmente engañable. Por eso en esta noche no ofrezcamos resistencia al Espíritu Santo. No ofrezcamos resistencia a los cambios. Permitamos que Dios quiebre nuestro corazón para que nuestra vida sea transformada. ¿Cuántos quieren que la vida sea transformada? Permita los cambios. Claro, el ser humano no quiere eso. Le da miedo, le da pánico. Porque estamos en un status quo. Y nadie quiere que nos altere el status quo. Es A, B y C. Bueno, con Dios a veces no es A, B y C. A veces D, E, F, G, H, J, K, L, Y, M, N, Y. Oseas 10:12 dice la palabra de Dios a ese pueblo no quebrantado que es Israel: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová hasta que venga y os enseñe justicia. Tu corazón es un territorio, mi corazón es una tierra donde si nosotros permitimos el obrar de Dios en nuestra vida, nos volveremos atractivos. La gente le encantará estar con nosotros. La gente, darán la vida por estar 5 minutos contigo. Pero como tu corazón no esté quebrantado y seas así, y asado, y cocinado, nadie quiere acercarse a nadie orgulloso, a nadie soberbio, altanero. Pero cuando hay una persona ve un corazón quebrantado, tratado por Dios, esa persona empieza a hermosear su vida interior, porque dice la Biblia que el corazón contento hermosea el rostro. ¿Cuántos lo creen? Te vuelves atractiva, mujer de Dios. Te vuelves atractivo. La gente le apetece, le gusta, te llama por teléfono, no se cansan. Hay un joven de Canarias que me dice: Tony, me encanta hablar contigo. Casi todos los días hablamos. Y dice que le dice a la mujer: mira, está en línea. Está en línea, ¿lo llamo o no lo llamo? Por lo visto me está controlando si estoy en línea o no. Me encanta cuando hablo contigo. Qué bueno es que te vuelvas atractiva. Sí, pastor, todos los días me maquillo y me pinto, me pongo guapa. ¡No! Es el corazón donde Dios apunta. Cuida tu corazón, que permite el quebranto, porque Dios está trabajando contigo. Y dice el profeta Oseas a Israel: ustedes tienen que entrar en barbecho. ¿Sabes lo que es el barbecho en agricultura? Es un tiempo donde la tierra no se siembra, sino que la tierra tiene que ser labrada, tiene que cogerse como decía esta mañana este hombre, el asadón, y tiene que ser aireada, porque la tierra se ha endurecido, la tierra se ha cuarteado, la tierra está ahí, que no se puede hacer nada. Y el tiempo de barbecho es un tiempo, es un trato del Espíritu Santo que está ahí trabajando, porque viene una cosecha mayor. Vienen frutos mayores para tu vida, para tu casa, para tus hijos. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de entrar en barbecho. Es una técnica, es un sistema de la agricultura que se usa para que la tierra nuevamente se regenere. Porque al pasar el tiempo se ha permitido la maleza, se ha permitido los hierbajos, se ha permitido la basura en ese territorio, y eso no vale. Debe de entrar en barbecho. Tu corazón, mi corazón, tiene que hacer barbecho. Permítele al Espíritu Santo que te labre por dentro. Porque llegará el momento de la gran cosecha. Pero ahora a Dios no le vale ese territorio. Ahora a Dios no le vale esa tierra. Es inservible, es incultivable, no es el momento.
Urge limpieza. Tengo un amigo en Canarias que tenía unos terrenos ahí, le ayudaba yo a quitar toda la maleza, a quitar todo. Qué bonito es cuando luego, después de un día arduo de trabajo, tú miras el terreno, tú miras el territorio que ha estado trabajando y lo ves totalmente limpio. Dios quiere airear tu vida. Estás endurecida, mujer. Estás endurecido, hombre. Eso no le vale a Dios. Dios está por derramar una bendición y se va a perder la bendición porque Dios no derrama algo sobre un vaso no quebrado, sobre un vaso no quebrantado. Dios no lo puede enviar porque se va a perder. Dios no te puede confiar las riquezas verdaderas. Dios no las puede confiártelas. ¿Sabes por qué? Porque no estás lista, no estás listo. Dios va a derramar algo grande en tu territorio, en tu corazón, en la medida que tú haces barbecho. Deja que el Señor trabaje contigo. Y Dios te pone gente difícil delante de tu cara. Y te pone en situaciones donde la tierra quiere resquebrajarse. ¿Sí o no? ¡Wow! ¿A cuánto el Espíritu Santo le está hablando? ¿Seguro? Dios va a arar en tu vida. Dios va a remover la tierra. ¿Y remover algo? ¿Cuánto han removido la casa alguna vez para hacer zafarrancho? ¿Digo bien la palabra? Limpieza general, limpieza a fondo. El INAI se pone nervioso cuando hacemos zafarrancho. Yo también me pongo, le digo al INAI, vámonos para la cama, vamos para la calle porque la pastora todavía nos pega una patada y nos saca de aquí. Está removiendo la casa. Y una mujer cuando está haciendo limpieza profunda no quiere ver ni al gato delante. Porque mueve los muebles, mueves todo, saca, mira, ¿sí o no? Y cuando el Señor te mete en barbecho, tú no quieres ¿verdad que no queremos? Lo que queremos es que Jesús te ama. Lo que queremos oír es que el Señor, que el Espíritu Santo nos diga, tú eres la niña de mis ojos, mi especial tesoro. Te llevo en el hueco de mis manos. Eso es lo que nos gusta. Pero que Dios coja el sacho, que Dios coja el asadón, que Dios coja y se ponga a arar, que se ponga a remover la tierra. ¿O eso no nos gusta? Como diciendo, Señor, deja las cosas tranquilas. ¿A cuánto le gusta que nadie le altere su status quo? ¿A cuánto? Señor, por favor, deja la fiesta en paz, ¿no? Como decimos, ¿no? El corazón en la Biblia se compara con la tierra. Por eso Dios va a tratar con los corazones duros, con los corazones secos, con los corazones estériles. Dios te meterá en barbecho antes que acabe este año. Recibe esta palabra antes que acabe el año 20. Dios nos mete en barbecho porque Dios quiere romper el vaso de alabastro. Dios quiere que se quiebre ese vaso porque quiere que salga de ti ese verdadero perfume del Señor. Pero ahí estás tú que no quiere que nadie te toque. Dios quiere ablandarte. El barbecho te lleva al ablandamiento. El barbecho te lleva a que seas una persona dócil, maleable. Para que puedas recibir el fruto de Dios, Dios te mete en el barbecho. No va a arrojar nada, no va a tirar nada, no va a arrojar ninguna semilla en tu vida. Dios va a esperar a ese trato divino. La tierra en la Biblia es nuestro corazón. Tiene que ser labrada por el Espíritu Santo para que luego Dios pueda sembrar, fertilizar ese territorio con la buena semilla de la palabra de Dios y cosechar frutos. No se trata de cambiar de opiniones. Dios lo que quiere es cambiarte tu corazón. Y Dios en esta mañana está mirando el estado de la tierra. ¿Cómo está tu corazón? El estado de tu corazón. ¿Cómo está? ¿Recibimos de Dios con facilidad? ¿O lo que viene del cielo lo perdemos? Quiero que lo medites en esta noche. Quiero que lo pienses en esta noche. Hebreos 6, del 7 al 8.
La Biblia dice claramente, habla de dos clases de terreno, de dos clases de territorio. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, aquello por las cuales labrada recibe bendición de Dios. Pero mire la segunda tierra, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. ¡Wow! Exterminio total. Dos clases de tierra. Dice el autor a los hebreos que cuando viene la lluvia a esta tierra, muchas veces, viene muchas veces, no siempre, pero dice la palabra que muchas veces viene la lluvia de lo alto. Yo no sé si usted se ha fijado en un terreno donde cuando cae la lluvia, tú sientes, tú notas, te das cuenta que la tierra es agradecida. Y cae la bendición de la lluvia y la tierra la chupa, la absorbe. ¿Sí o no? ¿Cuántos han visto eso? Sin embargo, vemos otro territorio que la misma lluvia viene, pero la tierra está seca. La tierra está endurecida, la tierra está cuarteada. Y viene la lluvia y en vez de recibir la bendición, se pierde. ¿Usted qué quiere ser en esta noche? Esa lluvia, esa tierra agradecida, tratada por Dios, que Dios le metió en barbecho y recibe en el territorio de su corazón lo que viene del cielo. O por lo contrario, usted tiene una tierra dura, seca, estéril, cuarteada, que todo lo que Dios envía no lo aprecia, lo pierde. Dios dice en su palabra, ¿cómo te voy a confiar? ¿Sabe? Dios confía, mire hermano, Dios no le va a confiar algo a alguien que no lo aprecia. Dios cuando te confía algo es porque Él sabe que esas riquezas verdaderas tú las vas a apreciar. Y dice, a este le voy a dar más, y a este le doy más, y a este le doy más, y a la otra no, a esta nada. Entonces usted dice, Dios tiene favorito, eso no es bíblico. Dice la palabra que Dios no tiene acepción de persona. Es que a Dios no lo podemos burlar, a Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. ¿Sí o no? ¿O usted se cree que Dios no ve lo que usted da con su mano derecha? ¿Usted cree que lo ve el Señor o no lo ve el Señor? Dios lo ve, hermano. En Hebreos 5:8, y termino con este versículo. Hebreos 5:8, hablando de Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto. Vea lo que dice el autor a los hebreos. Y aunque era hijo, está hablando de Jesús, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto. Si alguien fue quebrantado, fue Jesús. Experimentado en quebranto. Cuando alguien es experto en algo, ¿sabe lo que significa eso? Que se las sabe todas. Lo vuelvo a decir. Cuando alguien se vuelve experto en algo, usted trabaja en informática. Eres informático, ¿no lo sabía? ¿Sabes bastante? ¿Te puedes considerar un experto? No. ¿Hay alguien que sea bastante experto en informática? No, nadie. Esta mañana había uno aquí que me dijo que era experto. Cuando alguien es experto en algo, ¿sabe lo que significa? Que se las sabe todas. Que no le tienes que explicar nada. Que no le tenemos que contar ningún cuento. El Señor Jesús, varón de dolores, experimentado en quebranto, Él era un experto en el quebrantamiento. Entonces usted viene con su problemita a contarle al Señor, pero es que el Señor es un experto y se la sabe, diga conmigo, todas. Diga conmigo, el Señor Jesús es un experto en sufrimiento. Y podemos describir en esta noche cuánto sufrimiento, cuánto padecimiento, cuánto quebranto, especialmente, ¿verdad?,
en la última semana del Señor aquí en la tierra, desde la última cena hasta que fue a la cruz, el tremendo Getsemaní que Jesús vivió en sus propias carnes. Por lo tanto, Jesús es varón de dolores, experimentado en quebranto, y Él es experto en conocerte, en conocernos. Ponte de pie delante de la presencia de Dios. A veces